Buenos días, buen día a todas y a todos. Vamos a comenzar con la inauguración de esta 9ª edición del Seminario Ibérico de Investigación en Juventud, que está organizado por el Consejo de la Juventud de Extremadura, un organismo adscrito a la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura, y con el apoyo y la colaboración, por supuesto, de la Universidad de Extremadura, de la Universidad de Évora, del Instituto Politécnico de Lisboa y también las asociaciones que nos acompañan, la agrupación InvestigaEx, la Asociación de Doctorandos de la Universidad de Extremadura y también la Federación Regional de Asociaciones Juveniles del Alentejo. Queremos daros las gracias a todas y a todos por la asistencia a esta 9ª edición de este seminario, ¿no? Una cita anual y un encuentro fundamental e imprescindible para valorar las comunicaciones y la labor que hace el personal de investigación y principalmente pues, fomentar pues, esas investigaciones juveniles, esas investigaciones de los jóvenes que al final es importante pues, reconocer toda su labor. Por supuesto, quería también agradecer al decano de esta facultad y al codirector de este seminario de investigación, a Dani, por facilitarnos pues, todos los espacios que esta facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación pues, nos ha brindado durante en estos 2 días y anteriores veces que hemos estado pues, también hablando de temas logísticos. Gracias, Dani, porque al final aquí cuento como anécdota. Yo estudié en esta facultad y para mí pues, es un seminario pues, muy especial, pues por eso, porque me remueve como muchísimas emociones, muchísimos momentos que he vivido aquí y, lógicamente, pues quería agradecer a Dani pues, toda la colaboración que ha tenido desde el minuto 0 en esta apuesta por realizar este seminario de investigación. Así que te lo agradezco públicamente, Dani, por toda tu colaboración y todo tu apoyo. Lógicamente, también quiero agradecer a Abstracto por todo el equipo que estáis aquí pues, grabando, haciendo fotografías y coordinando un poco el seminario de investigación en la parte técnica. Os agradezco toda la labor. Por supuesto, también a los técnicos de aquí de la facultad, a Julio, que está por allí, también por la logística y, por supuesto, a mi compañero y amigo y confidente Paco, también por toda la gestión interna que en muchas ocasiones no se ve, pero que hacer un evento de este calibre pues tiene su tiempo y tiene sus alegrías y tiene sus lloros, vamos a decirlo así. Así que nada, sin más, pues sin extenderme demasiado, vamos a dar comienzo a la inauguración y, en primer lugar, tiene la palabra José María Carvajal, vicerrector de Investigación y Transferencia de la Universidad de Extremadura. Si quieres, puedes levantarte o como tú veas. Buenos días. Gracias por la invitación. Excusar al señor rector por motivos de agenda. Él no ha podido estar aquí. Estoy yo aquí. También doy las gracias porque al final es investigación, por lo tanto estoy en un sitio donde debo de estar. Señora directora general de universidades, presidente del Consejo Científico de la Escuela Superior de Comunicación Social del Instituto Politécnico de Lisboa, señora subdirectora de la Escuela de Artes de la Universidad de Évora, Lidia, muchas gracias de nuevo por esta invitación. Estudiantes, señor decano y señora decana, creo que no se me olvida nadie. Quizás hoy es un día donde se unen cuatro eventos que han ocurrido de manera, yo diría que no preparada, ¿no? Y todos centrados en la comunicación y, en cierta manera, relacionados con la investigación en comunicación.
Voy a hablar de los 4 eventos. El primer evento o actividad fue el miércoles en Santo Tomás, en diferido. Teníamos la presentación de Asunción, la doctora Asunción Gómez, que nos hablaba de la inteligencia artificial generativa y cómo plantea riesgos, retos y oportunidades. La segunda actividad es un poco más para, yo llamaría científicos hardcore, que sería un artículo publicado en Nature, donde este artículo, un feature, decía Artificial Intelligence, Doom warnings are getting louder. Are they realistic? O sea, la catástrofe, ponía la catástrofe de la inteligencia artificial. Y si esto es una realidad. El subtítulo decía, o dice, ¿puede ser el final de la humanidad, la inteligencia artificial? La cuestión ¿es esto realista? ¿No? De nuevo, esa dicotomía o esa disparidad de ¿es buena o mala la inteligencia artificial? El tercer evento ha sido esta mañana. Esta mañana, escuchando las noticias en el 24 horas, decía la noticia, Meta anuncia el despido de 8.000 trabajadores por su inversión en inteligencia artificial. Y la cuarta actividad es la que nos reúne a todos hoy aquí, esta jornada, donde, viendo las mesas redondas que habéis establecido, me imagino que esta inteligencia artificial generativa aparecerá, no sé si en todas, en casi todas, o de manera transversal, o de alguna manera a lo largo de las discusiones que tengáis. Por lo tanto, algo que parece totalmente fortuito, 4 actividades de comunicación relacionadas con inteligencia artificial, comunicación e investigación, se han dado esta semana y lo único que me queda por decir es que espero que podáis discutir si al final esto es una cuestión buena, mala, cómo tenemos que gobernarla, cómo tenemos que abordarla, tenemos que regularla y plantearla como el centro, quizás, de lo que se nos viene por delante. Tras esta intervención, muchas gracias de nuevo y solamente desearos unas fructíferas jornadas. Gracias. Gracias, José María, vicerrector, por tus palabras. A continuación sigue Esther Muñoz Vaquero, directora general de Universidades de la Junta de Extremadura. Yo me voy a poner aquí. Vale. Buenos días, gracias Lidia, vicerrector de investigación, autoridades de Lisboa y de Évora, decano, investigadoras, investigadores, estudiantes, compañeros de todo tipo. Marta, también te saludo a ti. Quería, Lidia, que nos pusiéramos de pie, vicerrector, pero no, como no te has enterado, le voy a dar yo el pie, me vengo aquí para que hiciéramos las intervenciones desde aquí, que hoy es la jefa y hay que hacerle caso. Bueno, para mí, buenos días a todos y a todas, para mí es un placer estar hoy aquí de nuevo. Ayer estaba en este mismo atril y todas las veces que vengo a este centro, decano, son pocas porque la verdad es que empiezo a sentirme casi que como en mi casa. Así que muchas gracias por haberme invitado a pasar este rato con vosotros. Este rato, que es el acto inicial o inaugural de un seminario que no es solamente una reunión académica, sino que es el resultado de un esfuerzo continuado, de un esfuerzo constante por promover, por promocionar, por poner en común el trabajo de investigadores noveles de la raya, ¿no?, de España y Portugal, un ecosistema también muy querido para todos nosotros. Comentaba yo con Lidia que yo no conocía ¿verdad?, cuando me invitaste, que yo no conocía este seminario, no lo sabía, me interesa muchísimo la temática y nunca había coincidido que me pusiera en el camino, ¿no?, el seminario. Pero he indagado, claro, no lo conocía y he indagado. Y me parece una red de colaboración vital entre los centros universitarios, los centros tecnológicos y el asociacionismo juvenil. Es decir, me parece fundamental. Desde luego, espero y deseo que continúe su andadura y que esta, que es la 9ª edición, sea dentro de muchos años de las primeras lejanas, ¿no?, pero que tenga mucha vida y que recorra mucho camino.
Acaba de hacer el vicerrector un resumen de acontecimientos que confluyen, ¿no?, en la temática de este seminario. Y es que la verdad es que la vida está ahora mismo, de manera continuada, estamos viviendo en la temática de este seminario, ¿no? Estamos en una realidad, en una vida de hiperconectividad, de inmediatez, de información, de querer estar completamente al día de todo lo que ocurre, no a nuestro alrededor, sino en el mundo, que vivimos permanentemente conectados y permanentemente, bueno, sí, conectados y dependientes, casi diría yo ya, de todo lo que supone la inteligencia artificial, la digitalización. Pero creo que este seminario se centra en una cuestión fundamental, o de todas las cuestiones que vais a tratar, a mí me interesa mucho el tema de la desinformación. Estamos en una facultad, en un centro que a nosotros es el que nos inspira en el camino de la huida de la desinformación, ¿no? Y me parece que es un tema que salga de vosotros para vosotros, ¿no?, que es otra de las claves de este seminario. Me parece que investigadores noveles investigando alrededor de la juventud es maravilloso. Bueno, pues que salga de vosotros y para vosotros en vuestro contexto me parece muy importante, porque me parece que ponen los pies en el suelo acerca del tema. Quizás a los que ya somos más mayores se nos escapa un poco pues algunas cuestiones que tienen que ver con vuestro día a día. Yo a veces, sinceramente, me asusto. Bueno, a lo largo de hoy y de mañana vais a tener tiempo de reflexionar. Espero que lo disfrutéis. Espero que bueno, pues que saquéis conclusiones que, por favor, Lidia, luego nos trasladéis, porque lo más interesante de todo esto es que, efectivamente, después las conclusiones científicas de este encuentro seamos capaces de trasladarlas a las políticas públicas. Así que os deseo un par de días muy fructíferos, que lo paséis bien, que disfrutéis de Badajoz los que habéis venido de fuera. Tenéis una visita a la Alcazaba que me da cierta envidia, la verdad. Así que disfrutéis de estos 2 días y nada más, que lo paséis muy bien y muchas gracias. Muchas gracias, Esther, directora general. A continuación, le doy la palabra a Jorge Verísimo, presidente do Consello Científico da Escola Superior de Comunicación Social do Instituto Politécnico de Lisboa. Olá, bom dia a todos. Irei falar em português. Começo por cumprimentar os membros da mesa, o Sr. Vice-Reitor, a Sra. Diretora-Geral, a colega Subdiretora da Escola de Artes da Universidade de Évora e a Lídia, Presidente do Conselho da Junta da Extremadura. Cumprimentar também todos os presentes, o Sr. Decano, a colega Sandra Miranda, Vice-Presidente da Escola, os investigadores, os funcionários que estão a apoiar-nos, e dizer-vos que é com grande satisfação que nós, Escola Superior de Comunicação Social do Politécnico de Lisboa e o Centro de Investigação, o LIACOM, acreditado pela FCT, participa neste 9º Seminário Ibérico de Investigação sobre a Juventude, um espaço que considero particularmente relevante no momento em que pensar a juventude é, inevitavelmente, pensar o futuro e pensar o futuro da nossa sociedade. A iniciativa que hoje nos reúne aqui traduz uma preocupação comum. Por um lado, compreender as dinâmicas que atravessam estas novas gerações e, por outro, e em simultâneo, criar condições também para fortalecer as redes de colaboração entre investigadores, instituições e os restantes atores sociais. No que concerne à juventude, a atual juventude caracteriza-se por uma enorme complexidade. Esta geração está profundamente marcada pela aceleração tecnológica, pela digitalização, como acabou de referir há pouco, dos processos de comunicação e até por uma certa reconfiguração das formas de sociabilidade. Ao mesmo tempo, enfrenta desafios estruturais significativos. Posso falar da questão do acesso ao emprego, na instabilidade das trajetórias profissionais, no acesso à habitação e mesmo na construção de projetos de vida sustentáveis. No que concerne à investigação,
esta assume um papel central na nossa sociedade. Não apenas enquanto instrumento de compreensão da realidade e de compreensão crítica, mas também de produção de conhecimento capaz de enfrentar decisões, orientar políticas públicas e responder às necessidades que a sociedade hoje enfrenta. Investigar a juventude é, assim, um exercício que exige sensibilidade analítica, abertura, interdisciplinaridade e proximidade às realidades sociais em que nós convivemos. E falei de juventude e volto a falar e a referir aqui o papel decisivo dos jovens investigadores. Mais do que uma promessa futura, eles são agentes ativos da renovação científica das nossas instituições. Trazem consigo novos olhares, novas metodologias e uma particular atenção a temas emergentes. Muitas vezes até postos de parte ou negligenciados por nós, os que já estamos nestas atividades de investigação há mais tempo. Como eu disse há pouco, este potencial coexiste com desafios significativos, como há pouco referi. A precariedade das carreiras de investigação e docente, a dificuldade da integração em centros de investigação e particularmente em redes de investigação, a pressão para publicar e as limitações do acesso ao financiamento. Por isso, entendo que as iniciativas como este seminário ganham aqui uma relevância acrescida. A criação de redes de colaboração, como a que estamos aqui a criar entre 3 ou 4 instituições, é não apenas desejável, mas é, acima de tudo, essencial. Porque a ciência contemporânea faz-se em rede, através de partilha de conhecimentos, através da construção de projetos conjuntos e da circulação de ideias e de pessoas. Mais uma vez, neste caso específico da investigação sobre a juventude, esta lógica torna-se muito mais pertinente na medida em que os fenómenos em análise são, por natureza, complexos, dinâmicos e, de alguma forma, interligados. Neste âmbito, mais uma vez em particular, a cooperação entre nós, a cooperação ibérica, Portugal e Espanha, apresenta um potencial particularmente relevante. A proximidade cultural, a proximidade linguística e social entre Portugal e Espanha, bem como a existência de desafios comuns que temos, de alguma forma constituem uma base sólida para o desenvolvimento de projetos comuns e capazes de gerar conhecimento e, de alguma forma, também ampliar o impacto destas nossas iniciativas de investigação. Gostaria, por isso, e para terminar, de sublinhar que este encontro pode, e de alguma forma deve, ser mais do que um momento pontual de partilha, pode constituir e deve constituir o ponto de partida para a consolidação de uma rede duradoura de colaboração entre instituições, jovens investigadores, com iniciativas concretas que promovam, inclusive, a mobilidade, o desenvolvimento de projetos de investigação entre as nossas instituições, a criação de plataformas e a partilha de conhecimentos. Portanto, é este o nosso desejo e espero que daqui seja um excelente congresso e 2 excelentes dias de trabalho. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, Jorge, pela sua intervenção. Prosigue Teresa Pinheiro Alves, subdirectora da Escola de Artes da Universidade de Évora. Muy buenos días. No sé si ha sido bueno venir para aquí porque soy bajita. En primer lugar, bueno, voy a hablar en castellano porque estamos en España y pues voy a hablar en castellano. Si estuviéramos en Portugal, lo hablaría en portugués. Bueno, en primer lugar, saludo al vicerrector, don José Carvajal. Saludo también a la directora general de las universidades de la Junta de Extremadura, doña Esther Vaquero. Al presidente del Consejo Científico de la Escuela Superior de Comunicación Social del Instituto Politécnico de Lisboa y también director del Centro de Investigación, don Jorge Verísimo, y, como no, a la presidenta del Consejo de Juventud de Extremadura, doña Lidia Solana.
Y también saludo a todos los presidentes y jóvenes que están aquí. Pido al vicerrector que transmita al rector de la Universidad de Extremadura que la rectora de la Universidad de Évora les envía sus saludos. Pues para mí es una enorme satisfacción haber recibido vuestra invitación para poder estar aquí en el 9º Seminario Ibérico de Investigación en Juventud, el cual, por supuesto, nosotros lo agradecemos profundamente. Quisiera expresar mi reconocimiento a la organización por promover esta iniciativa que constituye una valiosa oportunidad para el debate riguroso y enriquecimiento mutuo entre especialistas e investigadores y también los participantes. Para nosotros es muy importante esta colaboración transfronteriza y aún más con un enfoque tan especial como es la juventud. Es en los jóvenes donde reside obviamente nuestro futuro y serán ellos quienes habrán de afrontar, comprender y transformar los desafíos de una sociedad cada vez más marcada por la comunicación digital y desinformación. Una sociedad en que la viralidad moldea percepciones, comportamientos y discursos colectivos. Entender este fenómeno es esencial para construir un futuro más crítico y consciente. Hoy el teléfono móvil se ha convertido en una extensión permanente de nuestra vida cotidiana. A través de él se informa, se comunica, se aprende y se participa socialmente. Por ello, analizar cómo estas tecnologías configuran la experiencia juvenil resulta imprescindible para comprender las transformaciones de nuestro tiempo. Deseo que estas jornadas que hoy comienzan sean sumariamente provechosas y estimulantes para todos los presentes. Muchas gracias a todos. Muito obrigada. Sí. Pues sí. Yo también soy bajita. Gracias. Vale. Directora General de Universidades de la Junta de Extremadura, Vicerrector de Investigación y Transferencia de la Universidad de Extremadura, Presidente del Consello Científico da Escola Superior de Comunicación Social do Instituto Politécnico de Lisboa, subdirectora de la Escuela de Artes de la Universidad de Évora, vicedecana del Instituto, de la Escuela Superior de Comunicación Social del Instituto Politécnico de Lisboa, decano y codirector de la Facultad de Ciencias de la Documentación y Comunicación, presidente y equipo de la Federación Regional de Asociaciones Juveniles del Alentejo, comité científico de este seminario, investigadoras, investigadores, compañeros, compañeras, buenos días, buen día. En cada intervención me gusta empezar con una frase, y es que la sociedad avanza cuando existe investigación. A simple vista parece que es sencillo, ¿no? Pero es que la sociedad no avanza por inercia. Avanza cuando invierte en conocimiento y se toma en serio la investigación. Porque sin investigación las decisiones se vuelven ruido y con ellas se vuelven rumbo. Rumbo hacia un camino, hacia un puente entre lo que vivimos y lo que queremos cambiar. Es decir, hacia una garantía futura. Este año hablamos de la cultura viral Z, centrándonos en la comunicación digital, las nuevas narrativas y la desinformación. Y es que en tiempos donde el bulo y la prisa es lo que se lleva, investigar es más necesario que nunca. Es el antídoto y el método frente al «me lo han dicho» y la prueba frente al «lo he visto por ahí». Porque ante quienes manipulan un dato para generar tensión social y política, la investigación se convierte en la herramienta más eficaz para defender la verdad. 2 de cada 10 contenidos que circulan en las redes sociales, y esto hago mención porque ya que estamos en un seminario de investigación hay que dar datos, 2 de cada 10 contenidos que circulan en las redes sociales, concretamente en la red social X, para los que somos pues, generación millennials, en Twitter, contienen desinformación, según el estudio de FAD Juventud, a partir de una muestra representativa
de conversaciones generadas en España durante la primavera del 2024. Casi 6 de cada 10 mensajes desinformadores son de carácter engañoso, con contenidos manipulados. ¿Cuántas decisiones estamos tomando hoy sobre datos que nunca verificamos? ¿Qué democracia estamos construyendo si la sociedad decide en base a bulos y no a evidencias? Es una tarea de todas y de todos el analizar el contenido que publicamos y consumimos y cuestionarnos sobre lo que vemos y lo que escuchamos. Tenemos claro que vivimos en la sociedad del clic, que la inmediatez, la viralidad y los algoritmos compiten directamente con la reflexión y el pensamiento crítico. Nos condiciona nuestro debate público, hace mucho más fuertes los discursos de odio y limita la capacidad de la juventud para tomar decisiones. Y eso no lo podemos consentir. En esta edición volvemos a contar con nuestras instituciones vecinas, Évora y Lisboa, y es por tanto una cita anual, como había comentado anteriormente, esperada para asegurar y avanzar en red, en diálogo y en cooperación. Por ello, este seminario ibérico atrae metodologías y experiencias porque junta miradas y convierte la frontera en un encuentro. Unha vez máis, desde o Consello da Xuventude de Extremadura, é un honor telos acá porque a nosa Conexao desempeña un encontro con garantía e fidelidade. Hablar de inversión en investigación es ofrecer una alternativa real a un futuro de una generación que está altamente preparada, pero que sigue encontrando obstáculos para quedarse. Invertir en investigación, y aquí aprovecho porque bueno, yo siempre meto así como las coletillas de manifestar y reivindicar un poquito, porque así también tengo el espíritu, ¿no? que es bueno también ser reivindicativa, ¿no? Aprovechando que está la directora y el vicerrector, ¿no? Y es que invertir en investigación es invertir en que nosotras y nosotros no tengamos que marcharnos para desarrollar nuestro talento. La realidad a la que nos enfrentamos es el sostén de un sistema científico en el que hay contratos temporales, con inseguridad y, en muchos casos, con la duda constante de si podrán continuar investigando aquí mañana. Y quien no quiera verlo es porque no está siendo consciente de la realidad a la que nos enfrentamos las personas que investigamos. El Consejo de la Juventud de Extremadura es firme y lo tenemos claro. No hay políticas de juventud sin políticas de ciencia. La inversión debe ser sostenida, estratégica y pensada a largo plazo. Por tanto, invertir en investigación es invertir en ese arraigo y en ese futuro que queremos la comunidad extremeña. Y estoy segura de que el resto de las regiones. Por eso, desde toda la comunidad investigadora, reafirmamos hoy que solo avanzaremos como sociedad si situamos la investigación en el centro de nuestras prioridades. Queda inaugurado el Seminario de Investigación en Juventud, la 9ª edición. Gracias. Sí, ahora va a haber una foto protocolaria de la mesa inaugural y comenzamos con la ponencia del decano y codirector del seminario. Vale, sí. Dani, si quieres, ve preparando tus cosillas. Ah, vale. Hacemos una y luego, si queréis, el resto.
sé, no me hace falta esto. Yo creo que no. Uy, perdón, Julio. Paco. Me siento contigo. Sí, sí, porque quedamos, parece que nos apestamos. Espérate, aquí. Sí. Perfecto. Gracias, Paco. Vale, después de la paradita así entre la foto y intervención, vamos a dar comienzo a la siguiente, bueno, a la ponencia inaugural, ¿no? Que tengo al final el privilegio y también el honor de presentar pues al que va a dar la ponencia inaugural, que es Daniel Martín Pena, como hemos comentado. Es el decano de esta facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación de la Universidad de Extremadura y aparte pues codirector de este seminario, ¿no? En el que vamos a estar estos 2 días pues, hablando de nuevas narrativas, de desinformación, de discursos de odio y fake news, y todo lo que conllevan pues lo relacionado con la cultura viral Z. Así que nada, te quiero dar las gracias otra vez, Dani, ahora que estamos aquí. Y bueno, pues su ponencia se titula ¿Verdad o mentira? Informarse en tiempos de desinformación. Es una ponencia bastante acertada por lo que hemos comentado, ¿no? Somos la sociedad del clic, demasiada información y a la vez demasiada desinformación. Entonces, bueno, sin más dilación, voy a darle paso a Daniel Martín Pena. Y nada, tienes 30 minutos, como tenemos puesto ahí en el cronómetro, y luego habrá un turno de preguntas. Así que yo espero que hayan más preguntas, no seáis tímidos y tímidas, preguntar todo lo que consideréis. Y nada, Dani, pues la audiencia es tuya, como suelo decir. Bueno, pues muchas gracias. Me voy a poner de pie. Bueno. Lo primero, los agradecimientos. Ya cuentan en los 30 minutos. Uf, qué estrés me está entrando. Bueno, muchísimas gracias, Lidia, por confiar en la facultad y en mi persona para ser codirector de este seminario y acoger esta 9ª edición del Seminario Ibérico de Investigación en Juventud. Saludos especiales a mi querida Sandra, vicepresidenta de la Escuela Superior de Comunicación Social de Évora, al presidente del Comité Científico Liacón también de la Escuela Superior de Comunicación Social, a María Teresa Piñeiro de la Universidad de Évora, de la Escuela de Artes, y al resto de colegas portugueses y que benvindos a Extremadura, benvindos a Facultad de Comunicación. Y también una bienvenida especial para antiguos alumnos que veo por aquí y que hoy asisten a este seminario. Así que muchísimas gracias. Uy, me han puesto otra vez a 30, así que perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Voy a empezar. He querido hacer una comunicación al principio porque me tocaba abrir el seminario. Me propuso Lidia abrir el seminario. Y abrir siempre es lo más complicado, porque, y más por la mañana, pues la gente suele estar un poco más inactiva, ¿no? Entonces, bueno, he querido comenzar el seminario pues, con preguntas. No va a ser una ponencia magistral al uso. Quiero que sea más un diálogo, una ponencia más divulgativa para centrar el tema. Lidia me ha quitado parte del trabajo porque ha dado ahí unos datos bastante importantes que es bueno conocer en el tema de número en el consumo de estas fake news que nos afectan a nuestra democracia al fin y al cabo, ¿no? Entonces yo me voy a centrar más en intentar contextualizar un poco este seminario desde el punto de vista de la desinformación, ¿no? ¿Verdad o mentira? Así es el título de mi comunicación. Empieza así, informarse en tiempos de desinformación, y al final está la conclusión a la que vamos a llegar. Al final lo que tenemos que hacer es promover el pensamiento crítico en el consumo de la información digital.
Está el título y está la conclusión. Y ahora vamos a recorrer ese camino desde el título a la conclusión, ¿no? Os propongo un pequeño juego para empezar, ¿vale? Voy a pasar 7 diapositivas con 7 afirmaciones y vamos a jugar al juego de verdad o mentira, verdadero o falso. Si esto es verdad, esto es mentira, podéis levantar la mano, lo podéis pensar internamente, depende de lo despiertos o despiertas que estéis. Así que, bueno, vamos a pensar. Son afirmaciones. ¿La desinformación surge en el siglo XXI? Falso. Todo el mundo concorda con falso, ¿no? ¿Alguien me puede decir alguna noticia o alguna desinformación del siglo pasado? ¿Alguien puede mencionar alguna? Yo me voy a ir a una, pensarla, no hace falta que la mencionéis, pensarla. Yo me voy a ir a esta. A Orson Welles, La Guerra de los Mundos. Fue un ejercicio increíble, una ficción sonora que engañó a muchísima gente. La gente entró en pánico, creía que había una invasión marciana en Estados Unidos. Entonces, la desinformación evidentemente no es un fenómeno nuevo, ha existido a lo largo de la historia, propaganda política, rumores, panfletos, censura. ¿Cuál es la novedad del siglo XXI? La novedad es, lo ha dicho Lidia, la velocidad con la que circula esa información, la escala global, la facilidad de compartir esa información sin contrastarla en la mayoría de los casos. Entonces, ya sabemos que la información no es un problema de la sociedad actual, es un problema que viene, acordaros, la Guerra de los Mundos 1938, por poner un ejemplo. ¿Las redes sociales son la principal causa de la desinformación? Aquí hay un poco más de debate, ¿no? A ver, ¿verdadero? ¿Quién dice verdadero? ¿Verdadero? ¿Sí? ¿Falso? Falso, hay un poquito más de consenso en el falso. Pues falso. Las redes sociales simplemente amplifican, pero no crean la desinformación. La desinformación responde, evidentemente, a intereses políticos, económicos, a la polarización social, que cada vez se acrecenta más, a la economía de la atención, es decir, a la viralidad. Entonces, las redes sociales simplemente son una herramienta que ayuda a amplificar, no son la causa directa, simplemente es un mecanismo para llegar a más gente y extender más la falsa información o la desinformación. Otra más. ¿La desinformación afecta a personas de cualquier nivel educativo y socioeconómico? ¿Qué pensamos? ¿Verdadero? Hay consenso en eso, ¿no? Pues evidentemente es así. Podríamos pensar que la desinformación pues, puede afectar a gente de bajo nivel educativo que a lo mejor no tiene las herramientas o no ha adquirido las herramientas para poder contrastar la información. Pero no es así. Personas altamente formadas también comparten y crean desinformación, muchas veces sin ser conscientes, ¿no? Es decir, que no es un problema de conocimiento, es un problema de sesgos, que hablaremos de eso después, de los sesgos cognitivos. Así que nada que ver con nuestro nivel socioeconómico, ni nada que ver. Bueno, hay que ver a Trump, ¿no? Trump tiene un buen nivel socioeconómico, ¿no? Yo creo que es una de las personas que más desinformación difunde y promueve. ¿La imagen y el vídeo son pruebas objetivas de la realidad? Falso. Totalmente. Y más ahora, ¿verdad? Con la inteligencia artificial generativa de la que hablaba el vicerrector, yo también voy a hablar porque estuve en esa conferencia de Santo Tomás, de la profesora Murillo, y la inteligencia artificial generativa ha hecho mucho daño, ¿no? Aquí en España, todo el mundo en España conoce a Lola Flores, y bueno, ahí se hizo una campaña de una marca de cerveza, Cruzcampo,
en la que nos volvía a traer a la vida a Lola Flores. La apariencia de realismo ya no garantiza la veracidad. No podemos creer todo lo que vemos. Tenemos que tener mecanismos adicionales que nos permitan saber si lo que estamos viendo es verdad o es mentira. Hay muchos montajes, los deepfakes famosos, la inteligencia artificial generativa. La apariencia de verdad no es verdad. Eso es muy importante. La apariencia de verdad no es verdad. Hay que contrastarla, ¿no? Entonces, bueno. Otra más. La desinformación se difunde más rápido que las noticias verdaderas. ¿Hay consenso en la verdad? ¿En la verdad hay consenso? Sí. Por desgracia sí es así. ¿Por qué? La desinformación suele estar diseñada con varios propósitos muy claros. La sorpresa, el miedo, la indignación. Todo esto son emociones que al final, ¿qué hacen estas emociones? Generan viralidad, que es lo que no consiguen las noticias reales, verdaderas, que son muy trabajadas por los periodistas, etcétera, etcétera. Esas noticias cuesta más difundirlas y corren con menos rapidez. Sin embargo, las noticias falsas que atacan a las emociones fluyen mucho más rápido por las redes sociales, que, como hemos dicho, amplifican esos mensajes, ¿no? Otra más. La objetividad científica garantiza automáticamente una comunicación veraz. Esta es un poco a lo mejor más... ¿Qué pensáis? ¿Falso? ¿Alguien más? ¿Alguna opinión más por ahí? Es difícil, ¿no? Bueno, voy a poner una imagen. La comunicación científica también construye relatos. Es que esto va de construir relatos. Esto va de construir relatos. Y al final, una comunicación científica también selecciona los temas, elige los marcos, contextualiza. La verdad científica puede distorsionarse durante el proceso comunicativo. Así que la objetividad no garantiza tampoco, ¿vale? Vamos ya con la última. Combatir la desinformación es solo una cuestión tecnológica. Falso, ¿no? Evidentemente podemos pensar que tenemos muchas herramientas tecnológicas a nuestra mano para combatir la desinformación. Pero combatir la desinformación es también un reto educativo, un reto democrático, cultural, pero la tecnología es insuficiente si no tenemos en cuenta el pensamiento crítico, la educación mediática, la educomunicación. De todo eso voy a hablar a lo largo de las siguientes diapositivas. Entonces, evidentemente, esto es falso, ¿vale? Las soluciones técnicas, las soluciones tecnológicas, que cada vez son más, evidentemente son insuficientes si no hemos previamente adquirido una serie de hábitos que pueden venir de unas competencias comunicativas que se tienen que adquirir. Y ahí es donde entra en juego la educación mediática y la educomunicación. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto que tenemos que afrontar? ¿Cuál es el contexto, este ecosistema informativo actual que hace que las noticias, ahora en el siglo XXI, la desinformación, sea mucho más rápida que la información? ¿Cuál es ese contexto? El contexto, estuve hace poco en una conferencia, yo lo recomiendo que leáis artículos, leáis reflexiones del catedrático Carlos Elías, que tiene una cátedra Jean Monnet de la Unión Europea sobre noticias falsas, fake news. Y estuvimos hace poco, y bueno, está aquí mi compañera Izani, una colega brasileña, estuvimos hace poco en una conferencia que dio en la Universidad de Sevilla, y hablaba de un contexto marcado evidentemente por la convergencia mediática. Antes
la audiencia era masiva. Es como si mirásemos la realidad a través de un espejo. Veíamos la realidad a través de un espejo. Ahora, en la actualidad, esa audiencia ya no es masiva. Ese espejo se ha roto completamente. Y cada persona ve a través de un cachito del espejo. Y cada persona ve su realidad. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. La convergencia mediática no es más que... Podemos afirmar que la información ya no se controla desde un solo punto. Esto dificulta la verificación, dificulta que las personas sean capaces muchas veces de distinguir lo que es real de lo que es mentira, ¿no? Entonces, esa convergencia mediática, que no es tecnológica, es cultural, es social, es económica, marca un contexto en el que ya no hablamos de audiencia masiva, hablamos de audiencia personalizada y cada uno accede a muchísima más información de manera personalizada y construye sus propios relatos, construye su propia... Y eso genera sesgos que condicionan mucho nuestro día a día. La cultura participativa. La cultura participativa es un concepto que yo siempre vinculo a Alan Toffler y a Cloutier con los conceptos del prosumer, el productor y consumidor de contenidos. Ya hemos llegado a un punto en el que ya no somos una audiencia pasiva, repito, somos una audiencia que está continuamente produciendo, generando opinión, entonces pasamos a ser prosumidores, la frontera entre emisor y receptor, como decía Toffler, ya se difumina, donde la capacidad del receptor de ser emisor está clara, ¿no? Y entonces llegamos al concepto de cultura participativa, donde Henry Jenkins ya advierte que los usuarios ya no son meros consumidores de contenidos, sino también son productores, remezcladores y distribuidores de información y narrativas. Entonces, no nos queda más que pensar que la cultura participativa no garantiza la calidad ni la veracidad. Simplemente esa cultura participativa amplifica las voces, pero también genera errores y desinformación. Tendríamos que pensar en eso. Es decir, está muy bien, todos podemos participar, pero en un mundo en el que todos podemos participar hay errores, hay falta de verificación. La desinformación fluye de manera más natural. Y finalmente, también quiero hablar de la inteligencia colectiva. La inteligencia colectiva es un concepto desarrollado por Pierre Levy y se refiere a las capacidades que tenemos las comunidades de estar conectadas, de pensar en conjunto, de resolver problemas, de producir conocimiento. Aquí el ejemplo más claro lo tenemos en Wikipedia. Pero ¿cuál es el problema de Wikipedia? Que yo hago una entrada hoy y mañana alguien la puede discutir, la puede cambiar. Entonces, bueno, está muy bien, pero todo esto determina una situación, un mundo en el que es muy difícil saber dónde está la información verdadera. Desde el punto de vista de la calidad informativa, aquí ponemos dos conceptos importantes, lo he dicho ya, la sobreabundancia informativa, la rapidez de circulación de la información digital. Ese es el ecosistema actual. Tenemos más información que nunca, pero estamos peor informados que nunca. Esa es la paradoja del mundo actual. Más información y peor informados, porque no sabemos cómo informarnos. Y yo aquí hablo de dos conceptos. La infotoxicidad informativa, que no es otra que la intoxicación informativa y mental debido a la sobreexposición a un flujo acelerado de información y aplicaciones de IA que nos permiten acceder a un montón de información. Y la infopolución, que es un problema que realmente atañe a los medios de comunicación y afecta a la calidad informativa de los medios de comunicación. Estos dos conceptos, al final, lo que están provocando es una amenaza real a las democracias, que ya lo decía Lidia antes. Esto es una amenaza real para las democracias. Este ecosistema pues propicia situaciones como las que estamos viendo actualmente,
donde un día Donald Trump se levanta y dice que la guerra ha acabado, otro día dice que la guerra no ha acabado, sin ningunos datos, sin ninguna información. No podemos contrastar. Nos tenemos que fiar de la fuente en la que se ha convertido ya Donald Trump. ¿Pero Donald Trump es una fuente fiable? No. Entonces, este ecosistema pues, propicia precisamente populismos, también entidades económicas deshonestas se pueden aprovechar, evidentemente, de esta situación, no solo los políticos. Más, y las redes sociales. Las redes sociales he dicho que no generan la desinformación, pero sí amplifican, son el altavoz de esa desinformación. Para mí, yo siempre las he llamado así, son armas de distracción masiva. No son las armas de destrucción masiva que encontró Bush en Irak, o que no encontró, o que sigue buscando, otra falsa información, otra desinformación, pero sí que realmente son armas de distracción masiva. Ya se está debatiendo en la Unión Europea incluso prohibir estas redes sociales a los menores de 16 años. Entonces, ¿por qué? Porque se quiere proteger a los menores y yo no sé si la prohibición es lo mejor, pero si no hay prohibición, por lo menos tiene que haber una educación mediática en estas armas de distracción masiva. La economía de la atención y la viralidad. La viralidad, lo hemos dicho también, se viene mencionando desde el principio, los algoritmos. Priorizan las emociones sobre la veracidad. Priorizamos las emociones a querer saber si una cosa es verdad o no. Eso capta la atención del público, más las emociones. Y yo este concepto de aquí de inteligencia artificial y generativa, mediocridad intelectual, este concepto lo saqué del otro día de la charla de la profesora, de la catedrática Murillo en Santo Tomás, que hablaba de la mediocridad intelectual. Hemos pasado de la inteligencia humana, la IH, a la inteligencia artificial, y yo vaticino que con el tiempo, como sigamos siendo personas poco formadas en educomunicación y educación mediática, llegaremos a la ignorancia humana. Vamos a pasar de la inteligencia humana a la ignorancia humana gracias a la inteligencia artificial. Ya no nos preocupamos por pensar. Cualquier cosa se la preguntamos a la inteligencia artificial. Lo dejamos todo en manos de la inteligencia artificial. ¿Vamos a llegar a un momento en el que realmente seamos ignorantes? ¿Que llegamos a una mediocridad intelectual? Es una pena, pero como no sepamos hacer uso adecuado de la inteligencia artificial, llegaremos a ese momento. Y cada vez el problema es que seremos más vulnerables a la desinformación. Ya lo hemos dicho antes, nadie está completamente a salvo de la desinformación. Ni los propios investigadores, ni los propios investigadores, que cada vez tenemos que hacer más esfuerzos para contrastar las informaciones que recibimos, ¿no? El Papa Francisco apoya, voy a leer 2 o 3 titulares, El Papa Francisco apoya a Donald Trump en las elecciones de 2016 en Estados Unidos. Las vacunas causan autismo. La COVID-19 se cura con remedios caseros. Esta ya la he dicho antes. Las armas de destrucción masiva están en Irak. Ahora es Irán, antes era Irak, bueno, da lo mismo. Si algo demuestran estos titulares es que la desinformación no es un problema simple, ni nuevo, ni ajeno a nosotros. Precisamente por eso, y lo vengo diciendo desde el principio, necesitamos de la educación mediática. Hasta aquí, que llevo ya 20 minutos, madre mía, a ver si me da tiempo a acabar. Hasta aquí no he mencionado, o si lo he hecho muy pocas veces, la palabra fake news. No la he mencionado. Y lo he hecho conscientemente. ¿Por qué creéis que no la he mencionado? Lo decía también el catedrático Carlos Elías cuando estuve en su conferencia. Per se, una noticia nunca puede ser falsa. Nunca debería ser falsa. Una noticia debería ser objetiva, narrar los hechos que suceden. De hecho, tengo por aquí apuntada la definición de la RAE, no la voy a leer, pero sí que información sobre un hecho o un suceso reciente. Esto no tendría que generar debate.
Yo estoy viendo que Lidia está ahí sentada. Yo no puedo decir ahora mismo, tuitear, Lidia ha abandonado la sala y me ha dejado solo. A lo mejor la gente que no está en la sala se lo cree. No sé si me estoy explicando. Entonces, una noticia es un hecho que se puede contrastar. Y estamos perdiendo ese foco, ¿no? Entonces, no me gusta hablar de fake news, me gusta hablar de desviaciones de la información, como dicen distintos autores, y aquí lo pongo, ¿no? El concepto de noticias falsas no cubre el alcance de todos los trastornos informativos que verificados diariamente. Es más correcto hablar de desviaciones de la información, como dicen aquí estos dos autores, Warley y Derasan, en 2017, y hablan de la información incorrecta, la mala información y la desinformación. La información incorrecta no es más que una información errónea, mal verificada, que no se divulga, esto es importante, que no se divulga con la intención de dañar a nadie. Es decir, yo me acabo de enterar que si me tomo un paracetamol me va a afectar, me va a bajar la fiebre, me lo tomo. Pero también me puedo enterar de algo que sea, por ejemplo, de las vacunas. No es que la vacuna le va a producir autismo a mi hijo. Y yo, como padre, digo, uy, es que he leído esto, me lo estoy creyendo, lo voy a compartir. A lo mejor no lo estoy compartiendo deliberadamente, pero estoy compartiendo una información falsa, sin darme cuenta. Eso es información incorrecta. Y se relaciona con periodismo de baja calidad. Hemos visto muchos periodistas que por la precipitación, por la imprecisión, han compartido noticias falsas. Por ser los primeros. Aquí, tristemente, y Lidia lo sabrá, falleció hace poco nuestro querido presidente Guillermo Fernández Vara, y horas antes de que falleciese, se compartió que había fallecido. La precipitación. Y se compartió desde los medios de comunicación. Periodismo de baja calidad. Mala información. Pues parte de la realidad, pero su difusión siempre está relacionada con interés público. Aquí sí que viene la parte realmente grave de que se quiere hacer daño. Se usa para dañar, un interés deliberado. Y la desinformación es una información falsa y que además se distribuye con el interés de hacer daño. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, vais a ver dónde se sitúa la desinformación. Vemos la información falsa, la información incorrecta, conexión falsa, contenido engañoso, que no se distribuye con un propósito de dañar a esa institución, a esa persona, no es un interés deliberado. Sí que, sin embargo, la mala información que se situaría ahí tiene una intención clara, información maliciosa de hacer daño, de dañar a alguna institución, filtraciones, discursos del odio, que controla muy bien mi compañera Sandra. Todo eso se sitúa ahí, en información maliciosa, que está para dañar a colectivos, en exclusión, pues ahí está la información maliciosa. Y después la desinformación, que es una combinación. Al final está ahí en el medio de la información errónea y de la información maliciosa, ¿no? Que es un contenido falso, impostor, manipulado, fabricado a propósito para precisamente generar daño. Me parece interesante también hablar, y esto lo decía Carlos Elías, de lo fácil que es generar un rumor en Internet. Es fácil compartirlo, pero más fácil es generarlo, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer para generar un contenido, un rumor en Internet? Es fácil. Mencionamos una institución o agencia de prestigio. La NASA ha dicho, Harvard, sin dar ninguna fuente más que decir, que poner una institución de prestigio que la gente ya diga, uy, si lo dice Harvard, o si lo dice la NASA, o si lo dice... Ser ambiguo con las fechas, inducir, como hemos dicho antes, al pánico o al miedo, las emociones, volvemos a las emociones,
igual que eres ambiguo con las fechas, también ser ambiguo con los lugares. En México, cuando sucedió el terremoto hace unos años, ese último gran terremoto que ha habido en México, durante los días posteriores corrió un montón de informaciones de que iba a suceder otro terremoto sin dar exactamente. No, sucederá un terremoto en la costa de México sin concretar lugares ni fechas. Viralizar mediante teorías conspiranoicas. Los conspiranoicos están en su salsa, están felices con las noticias falsas. Aludir a algún fenómeno reciente, desconocido o polémico. Ha habido un terremoto, pues vamos a alarmar a la población diciendo que va a haber réplicas, que van a suceder aquí, allí. Y aprovechar el descontento generalizado o el desconcierto, la incertidumbre. La incertidumbre es otro caldo de cultivo importante para generar rumores. Y después distribuirlo por Internet. Y la gente lo puede difundir tranquilamente. Sin mala intención, pero lo puede difundir. La ciudadanía. ¿Qué hacemos la ciudadanía? El papel de los sesgos. Lo he dicho, lo vengo comentando desde el principio. Siempre tendemos a consultar las fuentes que refuerzan nuestras ideas. Es así. Yo quiero ir a leer lo que a mí me hace feliz, lo que a mí me da paz, lo que me da tranquilidad. Y esto a veces nos hace confiar en creencias previamente establecidas. Esto, al final se potencian los sesgos. Los sesgos son los sesgos de confirmación, que llamamos, ¿no? Aquí Alejandro Fernández Roldán habla de 3 sesgos también. Los de selección, que se refiere a buscar evidencias que confirmen nuestras creencias, es decir, al final yo ando buscando algo que confirme lo que yo creo, siempre. Y también los sesgos de evidencia incompleta. Sabemos que hay otras fuentes, pero seguimos consultando nuestras fuentes porque así somos más felices consultando lo que nosotros sabemos que nos va a dar la razón o nos va a certificar lo que creemos nosotros. Y el sesgo de disponibilidad, ¿no? Que al final es el atajo mental de pensar que recordamos lo que es más importante para nosotros. Lo otro lo olvidamos. ¿Vale? La disponibilidad. Entonces, al final el papel de los sesgos es clave. No se pueden eliminar los sesgos. Todos tenemos unas creencias, unas ideas preestablecidas y es muy difícil, ¿no? Pero sí que los podemos gestionar. Y esto ya entra en el tema de la educación mediática, la educomunicación. Es decir, no leamos solo un periódico, leamos varios, aunque sean de ideas contrarias a las nuestras. Leamos varios. Intentemos diferenciar lo que son noticias de opiniones. No es lo mismo una noticia que una columna de opinión. Una opinión es una cosa personal. Una noticia es un hecho, debería de ser un hecho objetivo. Desconfiemos de titulares demasiado emocionales. Desconfiemos de titulares demasiado emocionales. Cuando leamos una noticia, preguntémonos si falta información. ¿Qué información falta aquí? ¿Tiene las 6 W esta noticia? Comprobemos los datos. Cuando algo genera una reacción demasiado intensa, vamos a comprobar los datos antes de darle al clic de compartir. Y seamos conscientes de nuestras propias creencias, de nuestras propias ideas. Yo pongo ahí 2 frases que yo creo que son claves. No somos víctimas pasivas de la desinformación, pero sí lectores imperfectos. La gente no lee. Estamos en el scrolling infinito este de hacer así y no nos paramos a leer. Entonces somos lectores imperfectos. Hay que desarrollar esa mirada crítica que es una competencia esencial en la era digital. La mirada crítica de la que venía hablando desde el principio en la primera diapositiva. Me quedan 5 diapositivas, acabo rápido ya. El chequeo y la verificación. Tenemos muchas herramientas para chequear, hay muchas plataformas donde podemos ver Maldita, muchísimas plataformas de verificación. Pero ¿qué diferencia hay entre el chequeo y la verificación de la información? El chequeo, ¿qué analiza? El chequeo analiza hechos concretos. La desinformación, un contenido global. Y aquí está la gran diferencia, ¿no? Entre lo que es chequear información y verificar información. Chequear se hace después de la difusión. Es decir, el daño está hecho. Chequeamos después.
Y la verificación, que es lo que tendríamos que hacer, se hace antes o durante para denunciar esa información. El chequeo es puntual, la verificación evidentemente es estructural, el chequeo de la información usa principalmente el periodismo y aquí está la gran diferencia. La verificación es educación mediática. La pregunta clave cuando hablamos de chequeo ¿es cierto este dato? Y cuando hablamos de verificación, la pregunta cambia y ya decimos, ¿es fiable ese contenido? ¿Es confiable ese contenido? Ya estas últimas diapositivas, antes de la que concluya, es para meter un poquito de publicidad, en el buen sentido de la palabra. Yo hace tiempo que trabajo con esta red, con la red Alfamed, que es una red de alfabetización mediática e informacional, que es una red euroamericana en la que colaboramos 22 países y más de 450 investigadores, y que está trabajando precisamente en intentar que la gente asuma la educación mediática, la educomunicación, como una competencia clave en el mundo digital y que la utilicen los políticos, los comunicadores, la ciudadanía, entonces, y sobre todo los docentes, porque es importante que desde las primeras infancias se eduque en este consumo de los medios, se eduque para tener una buena dieta mediática y un buen consumo de los medios. Eso será garantía de que tendremos ciudadanos más críticos y más formados en el análisis de las noticias falsas. Entonces, en 2011 la UNESCO hizo un currículum que era alfabetización mediática e informacional, currículum para profesores, y desde 2011 ya no se vuelve a crear ningún manual hasta que en 2021 esta red, Alfamed, crea el currículum Alfamed de formación de profesores en educación mediática. Está de libre acceso, se puede consultar. Además, también está en portugués. Y es muy interesante, porque da herramientas a los profesores para que introduzcan las competencias de educación mediática en el día a día de la práctica docente. Y tengo la buena noticia de que ahora mismo estamos en un proyecto de investigación I+D a nivel europeo, en el que colaboran también colegas de Latinoamérica, en el que en cuestión de 1 o 2 meses vamos a publicar el nuevo currículum de formación de profesorado. ¿Os dais cuenta? Desde 2011 no se publicaba ningún manual y el de 2021 ya se ha quedado desactualizado. En 5 años se ha quedado desactualizado. La IA lo ha cambiado todo absolutamente. Entonces, después, otros manuales que también hemos hecho en este proyecto de investigación y que os recomiendo, también son de libre acceso, son el manual para formación de comunicadores en educación mediática, de políticas públicas. Hemos hecho un manual de políticas públicas para políticos, para que los políticos asuman que es necesario educar a nuestras futuras generaciones en el manejo de los medios de comunicación, en el manejo de la información, en tener esa buena dieta mediática. Tenemos que formar a nuestras futuras generaciones en eso. Y después también una propuesta de alfabetización mediática para docentes. Todo es de libre acceso, se puede consultar y os lo recomiendo, porque va un poco en esa línea. Finalmente, retos y conclusiones. Muy rápido. La educación mediática, evidentemente, es esa capacidad de acceder, analizar, evaluar, crear y comunicar información de forma crítica. Eso no nos viene de fábrica, eso se tiene que adquirir. Y la mejor manera de adquirirlo, y por eso se está peleando en las políticas públicas, es introducir una asignatura de educación mediática en las escuelas, ¿no? En el día a día, de manera transversal. Y he dicho antes, una adecuada dieta mediática, calidad y variedad informativa, fuera sesgos, calidad y variedad informativa. Pasar de lo que son las TIC a lo que son las TRIC. ¿Qué son las TRIC? Las TIC son las tecnologías relacionadas de la información y la comunicación. Tenemos que saber relacionarnos con las tecnologías y con nuestros iguales, ¿vale? En unos entornos comunicativos que totalmente son diferentes a los de antes. Responsabilidad de la universidad. Desde la universidad tenemos responsabilidad, evidentemente. Debemos reconocer nuestro rol como consumidores y productores responsables
de liberar a la sociedad de la infopolución y la infotoxicidad. Poner en el centro la voz del experto, de los investigadores, siempre. Poner siempre en el centro la voz de los expertos. Y como digo yo ahí, transitar de una I+D+I, que es investigación, desarrollo e innovación, hacia una I+D+I, que es investigación, desarrollo, innovación y divulgación. Tenemos que divulgar desde la academia. Tenemos que ser fuente fiable. Tenemos que contrastar, tenemos que ser rivales de esas fuentes que tienen un propósito, que es conmover, engañar, emocionar y que la gente comparta noticias falsas, ¿no? Al final hablamos de empoderar y democratizar en el consumo de los medios a la ciudadanía. Bueno, y con esto ya tenía un par de cosas más, pero lo voy a dejar porque me paso de tiempo. Muchísimas gracias. Ahí tenéis mi correo electrónico para que me consultéis cualquier duda. He querido hacer un panorama general y concluir como había empezado, diciendo que por favor tenemos que tener ese pensamiento crítico hacia el consumo de los medios de comunicación, de las noticias, para poder ser unos ciudadanos educados mediáticamente. Muchas gracias. Me siento ya. Vale, muchas gracias, Dani, por tu explicación. No, estaba bastante interesante, la verdad, porque al final hemos tocado unos temas al final como muy generales, ¿no? Pero que es importante, pues dada la situación que estamos viviendo a día de hoy, ¿no? El soltar una noticia sin saber, pues al final lo que estamos consumiendo o lo que estamos publicando, y creo que es una cuestión bastante importante de tratar, y dado los tiempos que tenemos ahora, pues de esa crispación sociopolítica, ya no solamente a nivel global, sino a nivel nacional, ¿no? Y bueno, estoy segura que también por la parte de Portugal, pues también pasa. O sea, que esto es una cuestión que es trabajo de todas y de todos, el hecho de, pues, los profesionales de la información y de la documentación y de la comunicación audiovisual y del periodismo, pues saber qué información están tratando y están escribiendo y quieren difundir, y también nosotros es nuestra tarea de saber lo que consumimos, lo que vemos y lo que hablamos y difundimos, que es fundamental. Entonces yo también aquí aprovecho, ya dada que estamos en la Facultad de Ciencias de Documentación y Comunicación, que el profesorado también incida en estas cuestiones, ¿no? Porque una buena base de educación mediática es fundamental, y sobre todo me atrevería a decir que incluso en las futuras generaciones y en estas nuevas generaciones que están entrando. Vale, partiendo de esto, igual pues ya hemos tenido ahí, vale, mira, 13 minutos, estupendo. Vale, ahora va a haber como un tiempo así de preguntas. Yo tengo unas preguntas, pero no voy a hablar yo primero. Obviamente me gustaría que del público, pues, que preguntaseis, que comentaseis alguna cuestión que queráis añadir. ¿Quieren un café? Vale, Fernando. Gracias, en primer lugar, agradecerte, Dani, por esta conferencia, por esta magnífica conferencia, y bueno, a Lidia y a todo su equipo la organización de este seminario. Viendo la presentación, bueno, es bastante alineada precisamente con los temas que traigo también a comunicar a este congreso, que es tema de inteligencia artificial relacionada con, este caso, con los sesgos algorítmicos y la desinformación en general. Yo en mi óptica la veo desde el ingeniero informático que soy. Entonces, en este caso, nosotros siempre estudiamos los sesgos algorítmicos en función de cómo se entrena, en este caso, un modelo, ¿no? En este caso tenemos un modelo de inteligencia artificial, por ejemplo, ChatGPT, tenemos Claude, tenemos cualquier modelo, y estos modelos al final se entrenan con una información de base. Si esa información está sesgada, luego, precisamente porque haya menos datos de una cantidad que de otra, por ejemplo, cuando se entrenó el algoritmo que reconocía las caras en el iPhone, en el Face ID, se usó menos población de color negra y mucha población de rasgos caucásicos. Entonces, cuando algunas personas con rasgos diferentes a estos, pues no podían o no le funcionaba bien este sistema, ¿no?
Pues vemos que estos sesgos, al final, con el auge de la inteligencia artificial, se han transmitido también o han transitado, en este caso, bueno, a todo el tema de la información y más bien de la desinformación, ¿no? Entonces, simplemente era una reflexión a compartir con todos, ¿no? El tema de la importancia, en este caso, de los sesgos, y abordarlo es difícil. Creo que es una tarea difícil porque siempre hay poderes económicos y mediáticos detrás que intentan, en este caso, posicionar esta desinformación para, bueno, tener el control, como bien nos comentabas con el caso de Donald Trump, ¿vale? Entonces, simplemente finalizar agradeciendo la ponencia y la conferencia, y buen congreso a todos. No, yo simplemente confirmar lo que decía, ¿no? En la conferencia del otro día en Santo Tomás también lo decía la ponente, ¿no? Que al final los egos se perpetúan. Es decir, la inteligencia artificial está aprendiendo y aprende, pues normalmente hay unos egos ahí detrás, entonces es muy difícil. Por eso es muy importante que la inteligencia artificial, evidentemente, la tenemos que usar, pero la tenemos que saber usar y tenemos que saber usarla como una fuente más, a la que también tenemos que preguntarle cosas y cuestionarle cosas. Es muy importante que le cuestionemos cosas. Yo siempre le digo a mis alumnos, usar la inteligencia artificial, pero siempre repreguntarle. Y vosotros darle información añadida, que no sea ella la que lleva el debate, porque entonces te va a llevar a su sesgo. Tú también tienes que poner en ese debate con la IA, si no, estás perdido, porque al final detrás hay sesgos algorítmicos y es muy, muy complicado, pero sí que yo creo que al final es educar a la gente a hacer uso de estas herramientas que son muy potentes, que vienen muy bien, pero que también tenemos que ser conscientes de que detrás hay empresas, hay intereses, etcétera, etcétera. Vale, siguiente pregunta. Gracias, Fernando. Yo quería hacer una reflexión, Lidia, Sí. a raíz de lo que has dicho antes, de que has hablado de los periodistas y demás. Y el otro día escribí un artículo para la Asociación de la Prensa de Cáceres en el que hablaba precisamente del problema que existe actualmente con la polarización, de cómo Donald Trump o cómo aquí en España, en el Congreso de Diputados, se ha abierto las puertas de las instituciones a falsos periodistas que se dedican a difundir informaciones que lo que hacen es polarizar la opinión pública y polarizar, y gente que comparte muchísimas desinformaciones sin ser consciente que lo está compartiendo, porque como viene de un falso periodista. Entonces, está en juego la democracia. Lo vengo diciendo desde el principio, la democracia está en juego porque al final esta gente se está metiendo en las instituciones y está polarizando el debate. Y polarizar el debate significa un campo de cultivo perfecto para las desinformaciones. Así que esa es una reflexión también importante, es decir, ver hasta qué punto también estamos favoreciendo desde las instituciones esa propia desinformación. Sí, o sea, yo estoy también de acuerdo contigo y también me gustaría añadir, aprovechando pues eso, pues al final que hay algunas personas que quieren destruir espacios pues de participación democrática, que creemos que es algo, o sea, está en peligro la democracia. Y también yo desde aquí aprovecho, que ya que tengo un micro, aprovecho porque también me parece, hablando de las cuestiones de la democracia, hablando también de los congresos de diputados, también esa falta de respeto institucional, ¿no? Que muchas veces se pasa pues cualquier insulto, cualquier pues situación violenta que están ocurriendo, ¿no? Pero eso es debido pues a esa crispación que estamos viviendo a día de hoy. Ahí entramos en los discursos de odio, Sí. que es otro tema. Que eso es otro tema largo y tendido que podríamos, bueno, que luego lo comentaremos en una mesa. Sí, tenemos dos preguntas, ¿vale? No sé quién había levantado antes la mano. Vale. El micro, sí. Habla con el micro, que es que estamos grabando y se está retransmitiendo por streaming, ¿vale? Mi comentario no era una pregunta, es un comentario al hilo de la conversación. Al fin y al cabo, yo considero que los discursos de odio vienen de la mano de la crispación, pero también de la ignorancia. Invertimos más tiempo
en discutir o insultar o criticar las acciones de los demás porque nos parece más sencillo que estudiar verdaderamente cómo solucionar un problema o traer soluciones factibles y viables a la mesa. Es decir, si un titular emocional, como decías antes, va a generar más impacto, ¿para qué voy a invertir tiempo, un mes, en hacer una propuesta de ley, o 2 meses o 3 meses en hacer una propuesta de ley, si no va a calar tanto como un insulto? Voy a tener más tweets, visitas, bueno, no sé cómo se dice cuando compartes una noticia, pero voy a llegar, interacciones, voy a llegar más lejos a través de un mensaje sencillo que todo el mundo entienda y no con un titular complejo que no genere esa emoción, ese impacto. Pues no, por eso decía yo en la conferencia que las noticias falsas corren mucho más rápido que... La desinformación corre mucho más rápido que la información periodística de cualquier medio de comunicación. Es muchísimo más sencillo, pues porque tiene esas estrategias que hacen que empiecen a trabajar nuestras emociones, ¿no? La dopamina, la serotonina, pues empieza a trabajar y es más fácil que se distribuya, ¿no? Pero sí es verdad que tenemos que ser conscientes y ser ciudadanos críticos con estas cosas e intentar nosotros no fomentar eso. Es decir, es muy fácil compartir a veces una noticia que creemos que... Pero si te resulta rara, siempre hay que contrastarla. Siempre hay ese ejercicio de contrastar, de buscar otra fuente, de buscar algo alternativo que te pueda refrendar el hecho antes de darle al clic, el clickbait famoso. Total. Vale, por allí teníamos otra pregunta. Vale, el micro. Hola, buenas. Nada, yo voy a ser breve. Comentabas que, quiero preguntar si existe algún patrón concreto para aprender a detectar las noticias falsas, al margen de tu intuición o de contrastar la información, si hay algo en lo que te puedes fijar concretamente o no hay nada para detectar. Vamos a ver, yo siempre cuando veo una noticia, lo primero que hago es ver quién la publica. Es decir, si la dirección web te suena rara, ya está mal, seguro. Porque la buscas y pones en otro lado y seguramente me fijo en eso, me fijo en la fuente. Es decir, las fuentes que menciona, las fechas, los lugares. Hay mecanismos también, es que no sé, hay una guía muy buena. Después la busco y te puedo pasar el enlace, una guía para detectar noticias falsas. Te puedo mandar el enlace, está en abierto también, creo. Pero sí que es verdad que a golpe de echando 2 o 3 minutos leyendo la noticia, te puede detectar si es falso o no. Porque sobre todo es el contrastar y el buscar otras fuentes que te ayuden a refrendar o no lo que estás leyendo. Es decir, si yo leo en Badajoz, ola de calor, va a haber 50 grados, digo, me suena raro, digo, 50 grados no creo que haya. Me voy al tiempo.es, me voy a la EME, me voy a no sé dónde y veo. Porque a lo mejor es una información interesada de alguien. Estoy poniendo un ejemplo muy tonto, pero bueno, para que lo entendamos todo. Es decir, siempre hay que buscar una fuente alternativa, una fuente confiable. Y muchas veces simplemente basta con ver en la dirección web. Cuando te suene raro, esa dirección web es pirata. Pero bueno, te voy a buscar la guía esta que tengo de verificadores de noticias, que hay un montón hay muchos programas que te ayudan también incluso sitios donde puedes denunciar noticias que tú hayas detectado, etcétera, etcétera. Vale, te lo agradezco. Vale, tenemos otra pregunta por ahí. Muy bien, muy bien. Acabamos con esta. Yo creo que por tiempos igual es la última pregunta, ¿vale? É muito rápido. Posso falar em português? Sim. Me gostei muito da tua charla e particularmente o diagnóstico que fazes da situação que estamos vivendo e também a coragem de utilizar aqui conjunto de conceitos fuertes
que apreciei muito. Infotoxicidade, infopoluição, mediocridade intelectual. E depois, ao final, intentas trazer aqui possibilidades de intentarmos, perante este ecossistema de uma complexidade impressionante, soluções, se há que são possíveis. Tenho muitas dúvidas com este ecossistema que estamos vivendo e com o peso tecnológico deste sistema, tenho muitas dúvidas. E depois terminas aqui com uma ideia de uma dieta mediática. Se não estou mal, dieta mediática. É um conceito que usaste aí também, certo? E aí hablas da necessidade de diversidade de fuentes, de literacia mediática, etc, etc. Por que não hablaste da necessidade de mais desconexão? Da necessidade de detox? Da necessidade de fomentar espaços como este. Não é por acaso que nós outros viemos de Lisboa, não é por acaso que viemos de Évora, não é por acaso que os estudantes e os jovens de Extremadura estão aí e vieram desses pueblos para estarmos aqui todos uns com os outros em la presença. Nós estamos muito esquecidos da importância da presença. E a presença é fundamental para construirmos comunidades de pares, para construirmos o respeito, porque esta gente que está em las redes não tem respeito nenhum pelos outros. E é um desrespeito que podemos dizer cobarde, porque cerrados en lo anonimato, cerrados por detrás de los ecrãs, não sabemos quem são. E daí a importância de fomentarmos espaços de encontro, onde construímos o respeito e onde nós vamos criando espaços de empatia e de diálogo com o outro que está diante de nós, com seu sofrimento, com suas emoções, com seu corpo, lo podemos abraçar, lo podemos beijar, etc. Por que não hablaste da desconexión e dos detoxes possíveis? No, é verdade. Este é um desafio para pensarmos. No, é verdade. Precisamente, outro día estuve con un colega que usou o corredor, Sandra sabe, e él estuvo a correr a Maratón de Sables, una carrera de 5 días sin teléfono, sin telemóvil. Y él ha dito que ha sido a mellor experiencia da súa vida, porque ha retornado a falar con moita xente, a estar a... Entonces, sí, é verdade. É importante analizar que eu faxo, ¿no? Ver si podemos ver o tempo de uso do telemóvil. Podemos ver o tempo de uso do telemóvil. Por desgracia, va a ser moito elevado. Estamos expostos todo o día ao telemóvil, o edito, ¿no? O scrolling, e non estamos a ler un libro, a falar a ter unha conversa con un amigo, un colega, e é verdade. Eu vou a añadir na próxima ese concepto de desconexado, pero é verdade, ¿no? Sí que dito que para os meninos de 16 anos é importante estar lejos das redes sociais, do telemóvil, pero é importante estar tamén facerles partícipe desa educación de saber fer uso do telemóvil. Entonces sí que vou a añadir o término de detox. Moito obrigado. Muchas gracias. Pues ya con esta última pregunta pues finalizamos la ponencia inaugural. Muchísimas gracias, Dani, por esta comunicación, por esta ponencia, por tu intervención. Y bueno, ahora vamos a tener un descanso, que hay un café ahí en la entrada o en el jardín. En el patio, que tenemos buen día, buen tiempo. Y nada, para desconectar, es detox mediático. y volvemos a -4 con la primera mesa de investigadores, ¿vale? Muchas gracias.